Bienvenida, bienvenido a Secret Whispers by Ana-Lo. Soy Ana-Lo y estoy feliz de que estés aquí, compartiendo este espacio de pausa, de susurro, de verdad. Hoy quiero invitarte a algo más que escuchar. Quiero invitarte a mirar, a cuestionar lo que parece normal, a soltar lo que se repite sin que te lo cuestiones. Porque esta reflexión nace del ruido, pero apunta al silencio. Nace del miedo, pero busca la libertad. Nace del control, pero abre la puerta a la sabiduría. No se trata de teorías ni de conspiraciones, se trata de ti, de mí, de nosotros. De cómo vivimos, de cómo elegimos, de cómo, sin darnos cuenta, a veces nos encerramos en jaulas con barrotes de oro pensando que somos libres. Gracias por darte este tiempo para pausar. Gracias por abrir tu mente para sembrar la semilla de esta pequeña gran revolución del despertar. Toma una respiración profunda. Déjate inspirar. Comenzamos. Últimamente he notado cómo el miedo se ha ido colando en mi casa sin avisar. Y no me refiero a ese miedo que se siente cuando ves una peli de terror o cuando escuchas un ruido raro por la noche. No, es otro tipo de miedo. Uno más sutil, más elegante, más cotidiano. Uno que se disfraza de noticia urgente, de comentario en redes, de vídeo viral. Uno que se cuela por las rendijas de lo que leo, lo que escucho, lo que miro, incluso cuando creo que ya he puesto todos los filtros. Es un miedo que no grita, pero resuena como un eco en una casa sin ventanas. Cuando me mudé a mi casa decidí no tener televisión y antes de eso ya había dejado de verla. Aún apostando por elegir yo las noticias que quiero en mi vida y habiendo puesto todos los filtros que pensé necesarios, las noticias, los vídeos, los comentarios basados en el miedo se siguen colando. A veces disfrazados de información útil, otras de entretenimiento, pero ahí están, sembrando la semilla, dejando su eco, haciendo más ruidosa la casa. El otro día, buscando vídeos de cultivo de tomates por las redes, de repente entre cuentas que sigo con mucho cariño y conciencia, apareció un vídeo que me dejó helada. Hablaba del control, del euro digital, del declive financiero, de cómo nuestros movimientos están cada vez más vigilados, de cómo ya ha empezado el principio del fin. Y no era el contenido en sí lo que me inquietó, porque ya lo intuía, sino la manera en que, sin yo buscarlo, apareció justo ahí, en mi pantalla, como si alguien supiera exactamente cómo removerme por dentro, cómo insertar el miedo. Y así empezó esta reflexión, porque me doy cuenta de que sin querer estaba dejando que el miedo guiara mis pensamientos. Empecé a sentir una especie de intranquilidad, de no sentirme a gusto en el mundo e incluso de no encontrar mi lugar con tantas malas noticias que comencé a ver por todos lados. Tal era el miedo silencioso que mi certeza, esa que tanto me ha costado construir, empezaba a tambalearse. Empecé a sentir que algo en mí estaba perdiendo confianza. Y no porque me falte fe, sino porque el miedo colectivo es muy pegajoso. Se pega a la piel, a las ideas, a la mirada, a los pensamientos. Se pega al alma. ¿Te ha pasado que vas a decir algo y lo piensas 2 veces por si alguien escucha a través de tu móvil? ¿Que escribes un mensaje y luego lo borras por si luego alguien lo lee, alguien más lo lee? ¿Que ves una injusticia y decides no opinar porque, que no quieres líos? ¿Que haces una transferencia por Bizum y te preguntas si eso es mejor que pagarlo en efectivo? ¿Que escuchas a alguien decir algo que resuena contigo, pero no le das al like porque, mejor no meterse en ese rollo, ¿no? Y es que este miedo que sentimos no aparece de la nada. Tiene historia
y este miedo tiene diseño. Hace tiempo, mucho antes de las redes y los algoritmos, el miedo era más crudo, más visible. Era el castigo, la humillación pública, el grito en la plaza. Pero todo eso ha cambiado. Hoy las jaulas tienen barrotes de oro y muchas veces ni siquiera notamos que estamos dentro. El miedo no es nuevo. Lo nuevo es su forma de vestirse. Una bata blanca, un algoritmo, con moral colectiva, con noticias catastróficas, con opiniones que cada vez son más extremas, opiniones de más separación. Pero su función es la misma desde que el ser humano busca pertenecer, reducirnos al mínimo para que encajemos en un molde fabricado por otros. Erich Fromm lo escribió sin rodeos. El miedo a la libertad empuja al hombre a huir de su propia individualidad. Y Michel Foucault fue aún más preciso y escalofriante. En su obra Vigilar y Castigar, explicó que el poder moderno ya no necesita látigos ni grilletes, solo necesita que tú creas que te están mirando. Para eso recuperó una idea del siglo XVIII, el panóptico, un tipo de prisión circular donde un solo vigilante, colocado en el centro, puede observar a todos los presos sin que ellos sepan cuándo exactamente están siendo observados. ¿El resultado? Los presos se vigilan solos, porque la posibilidad constante de ser vistos se vuelve una certeza interior. Ese panoptismo cotidiano, autocensura voluntaria, vigilancia interiorizada, miedo que se cuela hasta en lo que no decimos, un eco que rebota en las paredes internas y rebota para quedarse. Porque el miedo no camina solo, siempre viene con un viejo conocido, el ego. Foucault explicó que el poder moderno ya no necesita castigar, porque ha conseguido que nos vigilemos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Nos hemos convertido en nuestros propios carceleros y la verdad es una idea que da escalofríos. Ya no hace falta que te censuren si tú mismo dejas de decir lo que realmente piensas. Ya no necesitan señalarte si tú te encargas de vestirte, comportarte y de opinar de forma correcta, por miedo a que te expulsen del grupo, del trabajo, del algoritmo, del sistema. Muchos ya no necesitamos que nos adviertan, nos adelantamos al castigo imaginado. Nos convertimos en jueces de nosotros mismos, moderadores de nuestras palabras, censores de nuestros impulsos más sinceros. El poder en la sociedad moderna se ha desplazado de formas visibles de castigo a formas más sutiles de control, principalmente a través del miedo, la vigilancia y la normalización. Ya no lo hacemos por ética, lo hacemos por miedo, porque hemos aprendido a que vivir con naturalidad puede ser visto como un acto subversivo. Hoy el panóptico no es una torre en una prisión, es un móvil en el bolsillo, una cámara en el techo, una mirada invisible que sentimos cuando decimos algo distinto, una noticia que nos dice que Hacienda somos todos y que nos está vigilando aún más los movimientos de dinero. No sabemos hasta qué punto Hacienda lo hace, pero eso ya no importa. El miedo a ser vistos ya se ha tatuado en nosotros. Ya no necesitamos que nos digan qué hacer, nos lo decimos nosotros, por costumbre, por prevención, por miedo a destacar demasiado, por miedo a no encajar, por miedo a secas. Vivimos como si alguien nos estuviera evaluando en todo momento. Aunque nadie nos esté mirando, actuamos como si lo estuvieran haciendo. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Pensamos que estamos siendo prudentes, sensatos, responsables, que estamos siendo buenos ciudadanos. ¿Pero lo estamos
o estamos viviendo una versión de nosotros mismos editada para ser aceptable. Desde la sociología, este tipo de control se considera más efectivo que el castigo clásico. No necesita fuerza, ni juicios, ni amenazas. Solo necesita que tengamos miedo a no pertenecer. Y como lo que más tememos es ser excluidos, porque en lo más antiguo de nuestro sistema, en ese rincón del cerebro reptiliano, ser rechazado significa no sobrevivir. Preferimos apagar nuestra verdad antes que arriesgarnos a estar solos. Pero esa obediencia sostenida, esa vigilancia constante, cobra un precio alto: la desconexión. Desconexión del cuerpo, de la intuición, de la creatividad, del impulso natural del ser auténtico, de la naturaleza. Desconexión del todo. Nos vigilan desde fuera, sí, eso es cierto. Pero sobre todo nos vigila la versión de nosotros que teme no ser aceptada. Y ojo, no se trata de ir por la vida diciendo lo primero que se te ocurre sin pensar en consecuencias. Hay que vivir desde la amabilidad, desde el amor a nosotros mismos, al prójimo y al mundo que nos rodea. Se trata de preguntarte, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde la libertad o desde el condicionamiento? Porque el miedo tiene una voz muy convincente. Se disfraza de sentido común, de seguridad, de lógica, pero muchas veces es solo una forma más elegante de control. Y lo que más me inquieta es que esto ya no es algo que solo pasa en ciertos países o en ciertas épocas de la historia. No es algo del pasado, no es algo ajeno. Está pasando en todas partes, en nuestras casas, en nuestras pantallas, en nuestras conversaciones. Es muy presente. Y aunque a muchos les pueda parecer algo del pasado, hoy está más presente que nunca, con formas más sutiles de control, formas de las que no nos damos cuenta, pero que cada día nos hacen la jaula más pequeña. Ahora la vigilancia no es solo externa, está dentro, es cómo pensamos, cómo sentimos, en cómo decidimos lo que mostramos o no mostramos. El sistema, el algoritmo, se ha convertido en una especie de oráculo moderno que decide lo que es relevante, lo que es urgente, lo que deberíamos temer. Y esto no lo digo para meter más miedo. Lo digo porque creo que es importante darnos cuenta. Darnos cuenta no para vivir en la paranoia, sino para vivir con más presencia y desde la consciencia. Para empezar a cuestionar con amabilidad, no con juicio, sino con esa curiosidad limpia de cuando éramos niños. Preguntas como, ¿ese pensamiento que tengo es mío? ¿Este miedo es mío o lo he absorbido? ¿Esa noticia me sirve o me altera? ¿Esta emoción me protege o me paraliza? Sería necesario comenzar a observar quién está al volante de nuestras vidas, la paz interior o el miedo. Creo que el primer paso no es poner filtros afuera, es poner filtros adentro, filtros de conciencia. Que no significa desconectar del mundo ni ignorar lo que pasa. No tenemos que vivir como ermitaños, al no ser que lo elijamos. Significa aprender a discernir, a estar con lo que sucede sin dejarnos arrastrar por ello, a mirar de frente sin perdernos. Porque el ego es listo. Se disfraza con cualquier excusa para quedarse en control y el miedo es su mejor aliado. Por eso, cada vez que sentimos miedo, es una oportunidad de oro, una puerta, una invitación a mirar más profundo. ¿Qué me está mostrando este miedo? ¿Qué parte de mí aún cree que no está a salvo? ¿Qué creencia estoy sosteniendo que alimenta esta sensación? Y no se trata de negar lo que sentimos, se trata de permitirnos sentirlo con más honestidad, de escuchar lo que hay detrás, de abrir un espacio en el que podamos ser verdaderos con nosotros mismos. A veces la respuesta no es hacer más, sino hacer menos. Menos ruido,
menos distracción, menos comparación, menos juicio y más escucha, más pausa, más presencia, más verdad. La revolución del despertar consiste en empezar a cuestionar, no desde el miedo, sino desde la curiosidad del ser ilimitado que somos. Nos han hecho creer que somos seres limitados, pero no es así. Somos seres ilimitados, capaces de crear su propia realidad. No es una revolución de gritos, de armas o de más miedo. Es una revolución que se nutre de pausa, de conversaciones, de momentos de silencio sin notificaciones, de caminatas sin miedo a pensar por uno mismo, de sentirse en comunión con el prójimo. Y ahí, en ese espacio entre lo impuesto y lo sentido, aparece la posibilidad. El miedo no desaparece de golpe, pero pierde poder cuando ya no dirige nuestras decisiones. Porque hay algo en ti, hay algo en mí, algo en todos, que no se dejó domesticar del todo. Una llama, un susurro, un recuerdo. El recuerdo que vinimos a vivir, no a cumplir, a crear, no a encajar. Vinimos a compartir, no a competir, a confiar, no a obedecer ciegamente. Este despertar no se logra con gritos ni con odio, se logra con presencia, con amor propio, con la ternura de mirar al otro y no verlo como enemigo, sino como otro que también está recordando quién es. Porque lo contrario al miedo no es el coraje, es el amor, es la verdad sentida, lo que no necesita demostrarse, lo que no se puede controlar ni manipular, lo que simplemente es. Y cuando recordamos eso, no necesitamos permiso para ser, no necesitamos un titular para confiar, no necesitamos el sistema, no mendigamos aprobación. Solo respiramos, volvemos a nosotros, a la comunidad, caminamos con el prójimo, levantamos la mirada y elegimos de nuevo. Elegimos hablar aunque tiemble la voz, elegimos crear aunque no entendamos cómo. Elegimos confiar aunque todo nos diga que es más seguro cerrarnos. Porque al otro lado del miedo no está el fin del mundo, está el principio de lo que venimos a vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio, por atreverte a mirar dentro y no quedarte solo con lo que te cuentan. Si esta reflexión te ha tocado, compártela. Sigue para seguir caminando juntos en esta revolución del despertar. Porque sí, esto es una revolución. Una que no hace ruido, pero que remueve los cimientos. Una que no impone, pero transforma. Una que no necesita armas porque tiene conciencia. Ya no tenemos que conformarnos con lo que nos ofrecen, porque lo que nos ofrecen a menudo es miedo, es limitación, es ahogo disfrazado de comodidad. Pero aquí recordamos que hay otra forma, que la revolución del despertar nos ofrece libertad. Libertad para pensar, para sentir, para crear, para amar, para pertenecer de verdad. Así que hasta la próxima semana, cuídate, obsérvate y abre tu corazón para mirar al prójimo de manera diferente. Y si tienes la ocasión, pregúntate qué puedes hacer por tu comunidad y qué gesto pequeño puede encender una luz en la oscuridad de otro. Porque así comienza todo, con una mirada, con una mano tendida, con un sí al amor. Gracias por estar, por cuidarte y por despertar. Nos vemos.